Me da mucho placer que estén aquí para el viernes. Tengo todo el programa para conversar y hay tantos temas, ¿no, Nacho? Moyano, Macri. Ya está, es una pelea a matar o morir al estilo Cristina Clarín, Clarín Cristina, ¿o me equivoco? Total. Hay que recordar que se llevaban muy bien, tenían muy buenos acuerdos, tenían en Santilli un interlocutor que los sentaba a comer todas las semanas o casi todas las semanas. Está todo roto, porque una multa histórica como la que dio ahora de 800 millones del gobierno al gremio camionero es fuerte, y Moyano salió a decir con todo. El tema es hasta dónde va a ir el gobierno, ¿no? Porque a veces parece que el gobierno se manda una pelea como parecía al principio, ¿no? Cristina va a ir presa y después frenó la historia. Acá, ¿hasta dónde se va a animar en un momento que está tenso con todos los gremios a ir el gobierno? ¿Va a ir a fondo contra Moyano o va a ir un poquito? Le volvió a mostrar los dientes nada más. Esa es la cuestión que me parece pendiente. Si puso una multa para negociar en una condición de mayor fortaleza, tal vez. Claro. Moyano dijo que el gobierno es oligarca, que no quiere a los trabajadores. Que los odia. Que los odia. Y que le va a plantear a Triaca frente al Ministerio de Trabajo, le va a llevar los enfermos que no pueda atender a través de su obra social, porque con 800 millones de multas, si las tiene que pagar, quiebra. Claro, el tema es qué van a hacer los otros gremios. ¿Va a quedar Moyano solo o va a ir sumando otros gremios en un momento de tensión? Porque Schmidt también ha dicho, no más que ahora no está como Moyano, ha dicho cosas muy fuertes contra el gobierno. Bueno, en la lucha hasta el infinito. Claro, que iba a haber un conflicto permanente. Ayer lo teníamos a Héctor Daer, bajó un poco los decibeles acá, pero ese es más moderado en todo caso. Schmidt es el que más cerca está de Moyano, y lo ha estado siempre, el secretario general del Dragado y Balizamiento, hombre de Santa Fe, que en algún momento coqueteó con la idea de ser candidato a gobernador y nunca tuvo un perfil político que le pudiera dar esa chance. Silvia, ¿vos entendés que hay una cuestión de piel además? ¿Entre Moyano y Macri? Sí. No, para nada. No. Para nada. No, Macri y Moyano tenían muy buena relación personal. Hay una cuestión de espacio. O sea, hay una cuestión de, bueno, ¿quién es el jefe? O sea, ¿quién manda? ¿Quién manda? Y hay también la necesidad de Mauricio Macri, me parece, digamos, de marcar la cancha de un modo que le permita moverse dentro de la CGT, porque en el fondo, digamos, hay un problema de poder, digamos, entre Moyano y Macri, pero también está la pelea dentro de digamos, el backstage, el atrás de la CGT. Es decir, hay mucha gente de la CGT, hay muchos dirigentes de la CGT a los que le conviene que el gobierno lastime a Moyano, porque la pelea de la CGT todavía no está resuelta. De hecho, Moyano no se terminó de ir. De hecho, ahora fue confirmado el triunvirato, pero ese triunvirato también tiene una fecha que no va a durar muchos meses. Y bueno, y hay un intento de Moyano de volver a conducir la CGT, y bueno, eso obviamente le significaría al gobierno de Cambiemos un problema severo, ¿no? Sí, claro. Ahora es muy importante lo que marca Silvia, porque esto es casi como lo que le pasa al peronismo con Cristina. Macri elige la discusión con Cristina y la pelea, sí. Y parte del peronismo racional dice: correme a Cristina para tener una alternativa real de poder, porque claro, sin Cristina es más fácil que con Cristina, que divide y atomiza. Bueno, es que esa es la ventaja que siempre tiene el que está en el poder, en todos los casos. O sea, el divide para reinarás también no rige en esta pelea. Eso, digamos, en muchos casos, hasta en peleas empresarias, le piden al presidente, a este presidente y a cualquier otro, que juegue, digamos, que juegue y que incline la balanza de un lado o el otro, digamos, hay ni que decir en el mundo de los medios. Hay además, digamos, creo yo, no sé, me gustaría por ahí debatirlo con los demás colegas, me parece que el presidente cuando arrancó el gobierno no le dio un rol a Moyano. Es decir, normalmente un presidente tiene que llegar y decir, bueno, lo pongo acá. Bueno, me parece a mí que Moyano tenía la intención de correrse del mundo sindical y de dedicarse al mundo del fútbol, de ser presidente de la AFA y demás. Siempre y cuando no vayan por él. Y él entendió que podrían estar yendo por él, ¿o bueno, no? Es que Macri no le dio ese lugar. O sea, Macri nunca dijo, bueno, está bien, anda ahí, salí del gremio y quédate con eso. Es decir,
igual la AFA se la dio, porque el Chiqui Tapia... Pero el Chiqui está peleado. Ahora, pero en ese momento era el yerno que lo ponen. Mi amigo Chiqui Tapia. Tu amigo Chiqui Tapia. No, era un chiste. Tenemos un chiste interno en la radio. Un chiste interno, no, ni lo conozco. Podés ser amiga de Ni lo conozco. Ni lo conozco. Soy amigo de Ortelli. Era un chiste de radio que yo ni sabía quién era. Sí, perdóname, te corté. No pasa nada, yo lo que digo es, cuando empieza a armar la AFA a su medida Macri, lo pone Angelici. Angelici lo pone a Tapia, el yerno de Moyano. Ahora están peleados porque Tapia está lanzado. Tapia se empezó a cansar, ¿no? ¿Viste? Está ya viendo qué hace en Marbella, ¿no? Y en el momento algunos más, el del palo de Lourdes, van a tener que mirar de dónde sale esa platita para poner cosas en Marbella. Un hombre del SEAMSE, que dirigía un club del ascenso. Barraca Central era, ¿no? Presidente de la AFA. ¿No? Con respaldo de los clubes del ascenso, efectivamente, no bien visto por los clubes de primera, incluso con River, que pegó el portazo, y Tinelli, que no pudo. Pero Angelici, que no pudo, y me parece que ahí también Macri o Angelici, alguien jugó ahí una cartita, sí, no claro, sé, yo no soy, ya estoy hablando de cosas que te imaginas. Yo al combo de clarísimo. los motivos de la pelea le agregaría una cuestión. Que tal vez Moyano quiere que Macri le resuelva problemas en la justicia, esto lo dijo, y entonces, como Macri no solo no se los resuelve, sino que los problemas se le acumularon en el último tiempo, tal vez empujado por algún sector del gobierno, que al igual que en el tema aborto, se toma alguna atribución y hace alguna rosca de más, por demás de lo que le pueden llegar a pedir en el gobierno, Moyano dice, es Macri. En realidad Macri no mueve ese hilo para que Moyano vaya o no preso, pero sí hay intereses dentro del gobierno que lo quieren ver preso. O sea, Moyano entiende que alguien de los que compone la mesa judicial de Macri pudo eventualmente haber hablado con alguien de los que tiene causas contra él, es lo lógico, para acelerarlo. Es lo lógico, dice, me están buscando... Es Macri, y no tiene esa lógica. Bueno, Macri. había dicho en público, si me quieren poner preso, acá estoy, que me vengan a buscar, ¿no es cierto? Fue en el Lo que pasa es que también hay algo que se vio desde que asumió este gobierno, que varios sindicalistas empezaron a tener causas judiciales y se les encontró cosas. Sí, todos los que no tienen la camiseta amarilla, ¿no? ¿Entendés? Eso también hay que decirlo. Entonces, igual yo agregaría también dos condimentos, ¿no? El primero es lo que hablábamos, decían ustedes al principio con el tema vudú. Hay una causa legal que viola a camioneros, no cumple una conciliación y hay una pena. Que nunca en la historia argentina se aplicaban penas. Corregime, Pablo. No. Lo dijo Héctor Daer acá, ¿no? Es inédito. Entonces, el hecho existió. Y segundo, que con el tema de la crisis, que el gobierno la manejó mal, dejó precipitar la corrida para el cambiar y tuvimos todos los episodios del 25 de abril hasta ahora, bueno, me imagino, Moyano lo vio debilitado al gobierno y aprovechemos la nuestra para empezar a recuperar posiciones. O sea que hay un juego también de oportunismo, ¿no? Sí, y le agrego esto que dice Daniel, que está en línea con lo que dice Nacho, digamos que por ahí hay hay otras conveniencias que no son solamente de Mauricio Macri. Claro. En este sentido, a la imagen de Mauricio Macri le viene bien enfrentarse con Moyano, es decir, acá están también los estrategos de la comunicación, le rinde, le garpa ese enfrentamiento, así como le rinde, le garpa el enfrentamiento con Cristina, le rinde el enfrentamiento con Pero yo tomo algo de lo que decías vos Moyano. antes. A mí me parece que el gobierno quería que saliera Cristina, ¿no? Y Cristina no sale, ¿no? Es como cuando vos querías que Francia te atacara, no, Francia te esperaba en el Mundial. Porque y después Cristina está haciendo un planteo inteligente, está volviendo al 2011, no al 2015. Exactamente, calladita, sube un poquito y está claro que va camino a un escenario de balotaje con el gobierno. Entonces la buscó a Cristina, no, entonces dijeron, bueno, ¿y qué tenemos? Bueno, tenemos Moyano. Claro. ¿Cuál es otro de los feos, sucios y malos? Moyano. Y fueron por ahí. Por eso vuelvo a decir, ¿hasta dónde va a ir el gobierno contra Moyano? Sí, esa es la incógnita comparto lo que para dice mí. Pablo. Comparto absolutamente de que no está claro nunca hasta dónde va a ir Macri, el gobierno con Moyano y en general con ninguno de esos tipos, pero sobre todo con Hugo Moyano, porque sabe que un Hugo Moyano totalmente acorralado, puede traer bastantes problemas. Antes de meterme de lleno en lo económico, el lunes el gobierno va a anunciar una reforma y una reestructuración en las Fuerzas Armadas. Aparentemente fuerte. Sí.
aparentemente no menor. Se habla de la derogación de un decreto que impide que las Fuerzas Armadas hagan o trabajen en seguridad interior. Por ejemplo, que participen en la inteligencia, en las zonas de frontera, que participen activamente en el contralor de las fronteras y en la lucha contra los delitos federales, por el caso del narcotráfico, trata de personas, etcétera. Ahora, no solo ahí, parece que habría una unificación de las tres fuerzas en algunos ámbitos, que habría una reducción importante de edificios, pero también de cargos. Algo de todo eso puede hacer ruido, vos que conocés bastante, Silvia, ahí puertas adentro, ¿puede hacer ruido en el ámbito castrense o puede empiojar ya una relación que está algo desgastada? Curiosamente, ¿no? Porque Macri les ha dado mucho de la impronta que el gobierno kirchnerista le había quitado, quiero decir, los ha empoderado en algún caso y los ha salido a defender como otro gobierno no lo ha hecho hace tiempo en la Argentina, y eso le ha meritado algunos cuestionamientos desde incluso sectores contestatarios más de centroizquierda de la oposición. La pregunta es, ¿eso puede hacer ruido o no? Sí, yo creo que hay algo ahí que no está del todo bien definido, y que tiene que ver con que efectivamente el gobierno, digamos, el voto militar, como dice Rosendo Fraga, votó in totum a Cambiemos. Los dejó, digamos, el gobierno dejó de perseguirlos, dejó de demonizarlos, digamos. De todos modos, las causas por los derechos humanos, por los delitos de lesa humanidad continuaron. Sin la promoción de otros tiempos, pero siguen. Exactamente, sin hacer de eso una bandera, digamos, política, sino realmente institucional. Pero les dio, por supuesto, la posibilidad de desfilar, digamos, les dio una cantidad de reconocimientos que permitieron que la familia militar se sintiera, digamos, en un ambiente más positivo. Ahora, primero está el tema del Ara San Juan, definitivamente mostró que realmente no había conducción. Además, no hay plan de defensa en la Argentina. La verdad que el último problema el último interés que ha tenido Mauricio Macri para pensar es el problema de la defensa. No había un programa, y después se le suma a esto el problema de los salarios. El 8% que después terminó siendo el 20%, que terminó siendo, pero que queda corto. Y que además, bueno, se tuvo que hacer eso, digamos, también fue medio como un parche. Entonces, ahora este programa que intenta también reconstituir esa confianza, bueno, me parece que no está del todo bien consensuado con otros sectores de la sociedad, incluso diría con el propio Ministerio de Seguridad y con las fuerzas, digamos, que están ahí alineadas. O sea, hay mucho aguad, poco Patricia Bullrich. Sí. Bueno, ¿podrá haber acuerdo con los docentes el lunes en la provincia de Buenos Aires con la nueva propuesta de Vidal? No lo veo. Yo tampoco. Pero eso implica que entonces no va a volver el normal dictado de clases tras el receso. No, yo creo que aparte en este momento difícil de Vidal, Baradel y los otros gremios no irían nunca a una foto de un acuerdo. Es triste pensar eso, ni siquiera conozco la oferta que le van a hacer, pero digo, es un momento muy difícil de Vidal. Acordarse el otro día iba a hacer anuncios sociales y terminó copando todo porque tuvo que mover a su contadora por el tema de los aportes truchos. Entonces, nunca los gremios duros, como están los docentes, van a tener una foto de acuerdo con Vidal. Ojalá la propuesta sea tan buena que no lo puedan evitar, pero creo que la impresión es que se estirarían a 20, 22 puntos. Sí. No más que eso, sustentado en el argumento de la recaudación en alza, que ha crecido por encima de la media a nivel país en la provincia de Buenos Aires, por arriba del 40%, y básicamente en la lógica de que obviamente están corriendo los salarios detrás de la inflación. En la provincia de todas maneras dicen que no han perdido porque les han dado un 15% en el primer semestre, adelantando el último aumento. Ahora los trabajadores de la salud tuvieron un 7% nada más. Claro. Unilateral, en una paritaria que recién tuvo una mesa la semana pasada o la anterior. Sí, igual a mí, yo en esas cosas tengo una visión que sé que a muchos les molesta, pero a mí me parece que cuando peor está la situación social, económica del país, no pueden cerrar las escuelas. Esto tiene que haber una responsabilidad de los gremios. Es decir, bueno, dicen, cada vez hay más chicos que van a tomar la leche, que van a comer la escuela. Bueno, con más razón. Que busquen la manera, como decir, discutir determinados temas en las aulas, pero me parece que no puede haber paro. Perdóname, ahí fue Rafael Correa en Ecuador el que estableció que la educación es un servicio esencial, por lo tanto, no pueden los docentes
sin dejar nadie a cargo, no dictar clase, pensando además en quien recibe esa educación, que está perdiendo en la carrera educativa con el que sí tiene, que va al sector privado, que además tiene una familia mejor acomodada, socioeconómicamente hablando, que puede pagar esa matrícula, y deja en desventaja aún mayor a aquel al cual, como decía nuestro querido amigo Tomás Bulat, su principal acto de rebeldía es la educación. Totalmente, y te sumo a eso, ¿no? Para mí los hospitales, ni en los hospitales ni en las escuelas públicas se debería parar, porque ¿qué pasa con el pobre? Que el pobre vamos a tener que tiene un hospital y decir, bueno, la guardia funciona. Pero el pobre tiene que gastar un montón de plata para sacar un turno. Cuando consigue un turno que es larguísimo, si por una operación programada, eso hablamos. Después se lo superan. O un turno para atenderte con un ginecólogo, con o con un gastroenterólogo, te lo suspenden, te lo vuelven a posponer. Entonces hay gente que pase casi un año, y hablamos de sectores más pobres, que por ahí pasa casi un año para ver un especialista en algo. Entonces digo, eso es muy delicado. Entonces me parece que ahí, tomando el ejemplo de Correa para que los progresistas no se enojen, habría que aplicarlo también con los hospitales. Aparte, con el agravante, si me permitís en este punto, Paulino, es que cuando hay una restricción presupuestaria, un caso de crisis, etcétera, la población tanto estudiantil como la población en general y la pobre en particular, y el mundo docente, el mundo de la sanidad, crecen vegetativamente. O sea, independientemente del ciclo económico, en la Argentina cada vez somos más habitantes, en la Argentina cada vez hay más chicos, y por lo tanto en la Argentina necesitas cada año, aunque no hagas nada, más docentes, más médicos, más enfermeros, más policías. O sea, que hay una parte del gasto público que es sostenidamente creciente independientemente del ciclo económico. Después están los otros gastos públicos, ¿no? Te quiero hacer la pregunta, ya que te metes en temas económicos. ¿Pasó la crisis cambiaria o no? ¿Por qué bajó un poquito el dólar? Parece que lo tienen un poco planchado en torno a los 28,30, dentro de un contexto de mucha volatilidad, incertidumbre, cautela, ponle la palabra que vos quieras, con un mercado accionario muy chico, acotado, que hoy rebotó un poquito, subió el 3%, qué sé yo, con un gobierno que está emitiendo cada vez más bonos para intentar recomponer acción, digamos. Exacto. Y poder de fuego. ¿Está la crisis cambiaria superada o todavía no? No, claramente que no. Obviamente, si uno mira la gestión Luis Caputo, presidente del Banco Central, desde el 14 de junio a hoy, el tipo de cambio quedó planchado. Está flotando, llegó a 29, casi 30, bajó a 27,50, hoy terminó en 28,30. En estos 20 días, 19 días de julio subió casi un 2%, porque había bajado justo el último día de julio, pero si uno mira 14 contra 14, 19 contra 19, está igual. Desde ese punto de vista, la crisis se calmó. Ahora, las reservas siguieron cayendo, en gran parte por la crisis internacional, que te provoca una caída de los precios de las materias primas, de las divisas, el yuan, el euro, etcétera, caen contra el dólar. La parte de esas reservas cada vez son menos dólares, por lo tanto bajan por ese concepto, hay vencimiento de deuda, pero la verdadera prueba ácida para decir la crisis cambiaria terminó, la vamos a ver, Paulino, el día en que el tipo de cambio suba como la inflación, porque recordemos que la inflación en la Argentina estamos discutiendo que va a terminar en 30 y que el año que viene el gobierno aspira a 17, los privados dicen 20, 22, o sea que en un caso u otro, si no queremos que se vuelva a atrasar el tipo de cambio, que el sector exportador pueda generar divisas y empezar a cerrar la brecha de escasez de divisas, el tipo de cambio en la Argentina no se puede atrasar más, no puede ser más el ancla de la inflación. Salvo que vos ahí bajes la presión fiscal, le des a un costo de logística el menor costo para que pueda el sector privado no tanto depender del dólar para ser competitivo y vender afuera, sino tener un costo menor para que con un dólar quieto que no traduzca o no se traduzca en aumento de precios, pueda efectivamente tener margen para exportar totalmente, más. ¿Me equivoco? No, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que ese proceso te puede llevar 1, 2, 5 años. Y lo que pasa es que no discutiendo lo otro, claro, vamos siempre detrás. Los puertos siguen siendo los mismos, las rutas siguen siendo las mismas. Entonces, construir un plan de rutas, construir un sistema de ferrocarril eficiente, construir puertos eficientes te va a llevar años. Entonces, hoy, lamentablemente, el tipo de cambio tiene que crecer al menos al ritmo de la inflación. Entonces, cuando vos veas que el tipo de cambio crece al ritmo de la inflación, la tasa de interés puede bajar al ritmo
a un nivel acorde o más cercano a la inflación, no el doble o el triple. Hoy la tasa de inflación de interés en el mercado de dinero, el verdadero, no la primaria cuando licita el Banco Central, está en 55, 60%. Una locura. Si estamos hablando de inflación del 30, eso tiene que bajar al 40 en algún momento. Entonces, cuando yo vea que baje la tasa de interés, que el dólar sigue tranqui y la actividad y el consumo empiezan a emerger y no hay crisis, entonces ahí sí te digo, en ese momento la Argentina volvió a andar. Hasta ahora estamos administrando la tormenta. Ahora, ¿eso es 2019 inexorablemente o puede ocurrir antes? Como poder puede ocurrir antes. Pero tu impresión, ¿cuál es? Pero mi probabilidad es que no pueda ocurrir antes. Ahora, ¿qué pasa con el mercado inmobiliario? Es algo que a mí me preocupa mucho porque está pasando en muchas inmobiliarias y a mí me consultan mucho, porque yo soy abogada, con el tema de que estás por firmar un contrato y te cambian las reglas de juego porque te dicen, y no, hubo más inflación y tenemos que ver. O sea, hay una crisis también del mercado inmobiliario hoy. Yo no sé si sería una crisis, sino que perdió la dinámica que nos habíamos acostumbrado a ver en los últimos 24 meses. Después de la crisis del 2015, cambia el gobierno, se genera todo el tema inicial del 2016 con tarifas, etcétera, y el mercado se empieza a dinamizar, aparece el crédito UVA, la promoción del crédito a largo plazo, la cuota es accesible y se genera un boom de demanda hipotecaria y de crédito inmobiliario importante. Ahora, hoy ese sector está prácticamente paralizado. Los nuevos créditos hipotecarios bajaron entre un 50 a un 70%. O sea, prácticamente el mercado se paralizó. Lo que se está haciendo es la inercia de aquel que tenía un poquito de resto, de que el banco le dio un poquito más de flexibilidad crediticia y pudo completar la operación. Pero hasta 1 o 2 meses más que no se tranquilice y se estabilice la cosa, no habrá nuevos precios. No habrá nuevas operaciones. Y tampoco nuevos compradores. Pablo, ¿qué pasa con Sergio Massa? ¿Dónde lo ves? Yo te voy a contar algo, esos chismes que a Arceli le gustan mucho. Está en Estados Unidos haciendo un viaje. Entonces dicen que fue a hacer un curso de reeducación facial así para morigerar, para modular. Creer, no. El otro día yo se lo contaba, lo charlaba con un intendente y el intendente me dijo, estás equivocado. Sergio no fue a hacer un curso, Sergio fue a dar un curso. Pues es imposible que acepte que alguien le dé un curso de algo. De algo. Así que está. Perdón, más allá de la humorada, el dato político no es menor. En las cualitativas daba que Sergio se había sobregirado y que la sociedad tenía un cierto, entre comillas, hartazgo, como le puede pasar a María Eugenia Vidal si sigue en el nivel de exposición tan alto, como le había pasado a Cristina. Por eso el silencio los hace acumular, tanto a Cristina como a Sergio. A ambos parece que les va mejor. Inclusive Macri en algún momento se planteó una estrategia de aparecer poco porque era como cambiemos. Ahora tiene que él retomar el centro de la iniciativa porque había perdido iniciativa y el centro de la escena. La pregunta entonces es, ¿lo ves volviendo a la escena pública y con proyecto y apetito de ser una opción electoral el año que viene? De eso no hay duda. La pregunta es si otra vez a presidente o quizás en la opción gobernador o no. A mí me parece que se van caminando una cuestión que, por ejemplo, ayer se habló en una cena en Salta entre Urtubey y Randazzo. Van a estar todos juntos. Perdón, ayer comieron Urtubey y Randazzo. Sí, empanadas y vino salteño en la provincia de Salta, porque Randazzo fue con la familia de vacaciones, Urtubey se enteró, le pegó un llamado y cenaron juntos en la residencia del gobernador. Como son los animales políticos, ¿no? Sí, tremendo. Entonces, Urtubey, Randazzo, Massa y Pichetto, todos van a ir juntos, Peronismo Racional, Avenida del Medio, lo que quieran, pongámosle el nombre que quieran. Está claro, porque todos esos son los que no quieren saber nada con Cristina. O sea, eso eyecta a Felipe Solá en la hipótesis de que pueda estar con ellos. Exactamente, Felipe Solá está fuera de ese que además tiene enemistad personal casi yo diría con Randazzo, o Randazzo con él, o lo que fuera. Y Massa está muy enojado con él. Entonces, y claro, pues se siente traicionado, al igual que por Facundo Moyano. Exactamente, entonces eso está más cerca de un armado que van a terminar siendo el kirchnerismo con los intendentes de la provincia de Buenos Aires que van a mirar las encuestas. El pankirchnerismo. El pankirchnerismo está muy bien, Claro. hasta la noche de definirlo así. Está muy bien. Pese a que Arieto la echaron y ella se fue por sostener que no podía hablar de que a Massa lo financiaba Moyano.
Claro. Pero bueno, curiosidad. Bueno, dicen, esto no lo ha confirmado, pero dicen que Arieto está muy cerca de sumarse a la coalición cívica de Lilita Carrió. Me acuerdo el año pasado vino acá y nos acusaba de oficialistas. Y mira, ahora se pondría, mejor dicho, el traje de Lilita, ¿te acordás? Yo ya me había olvidado, me pasan tan... ¿Cómo es la política? Hay ciertas ¿no? cosas que las omito para tener una vida mejor. Lo bien que hace. En cualquier cosa, en cualquier caso, las puertas están abiertas y estaré invitada pronto, además vecina. A lo que voy es, ahora saliendo de lo político, todo eso que vos marcabas, Daniel, en términos económicos, va a tener un correlato político, digamos, porque la política y la economía tienen, qué sé yo, una diferenciación analítica, no práctica. En términos prácticos, toda decisión política implica una decisión económica, y toda decisión económica conlleva aspectos políticos. La pregunta es, en esa simbiosis, ¿podría eventualmente el gobierno invalidar todos los manuales y que aún yéndole mal pueda tener chances electorales el año próximo? Sí. Porque parece que nadie augura la explosión de consumo ni de crecimiento en la Argentina, digamos, ¿está bien? Sí. Pero nadie tampoco saca de un eventual balotaje a Cambiemos y al propio presidente Macri. Uno de los miembros de la mesa más chica, a la que persiguen Silvia y Nacho todos los días, dice, la economía no nos va a hacer ¿Cómo entiende el drama de nuestro trabajo? Exacto, porque también estoy en eso. La economía no nos va a hacer ganar la elección, pero tampoco nos la va a hacer perder. ¿Por qué? Porque supuestamente, en virtud de lo que explicaba Daniel, no va a empezar a mejorar un poco la cosa, nadie va a ir a votar contento, pero por el otro lado está el cuco. El cuco es Cristina y el cuco es Moyano. Después, si logra darles una manito a los peronistas racionales para que vayan juntos, sea Urtubey, Massa, presidente, gobernador, no importa, Pichetto, senador en la provincia de Río Negro, lo que sea, que pueda eso sacarle los votos necesarios, un poquito lo que pasó en la provincia de Buenos Aires el otro año, la otra elección, que la aparición de Randazzo le comió un pedazo de la torta que significó que Cristina quede abajo. Bueno, lo mismo le pasó al peronismo en el 2009, con el fenómeno Sabatella. Eso es lo que lleva de Narváez, Macri, en ese momento, Felipe Solá, a ganar la elección de medio término, que creó el famoso Grupo A, con mayoría en el Congreso, en diputados en particular, que terminó deshilachándose, y ahí es donde emergió probablemente lo mejor del kirchnerismo en términos de las banderas que hoy el kirchnerismo se jacta para sí mismo de lo hecho, asignación universal por hijo, fútbol para todos. Todo eso surgió después. Fue la reacción a... Exacto. Porque efectivamente las blancas mueven, ¿no? Exacto. Bueno, este gobierno tiene que tener otro tipo de reacción, como vos decías. ¿Cuál es la reacción de este gobierno? Yo no la veo hoy. Es esperar que aparezca Cristina, ver que se enoje Moyano. O sea, seguir tributando el beneplácito de la oposición a algo. Exactamente. Pero no por cuenta y orden propia. Exactamente. No por enamoramiento, eso quiero decir. También es un fenómeno de liderazgo muy distinto. Es no peronista, es no tradicional, es no caudillesco. También eso me parece que juega. Por eso Vidal es una emergente distinta, porque es la más peronista de todas. Está bien. ¿O no? Pero ahí aparece lo del timbreo que contaba Nacho antes. Cuando vayan al timbreo van a chocar otra vez más, con más insultos, con más mal humor que la vez anterior. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿A qué van a planteo? Yo quiero contarles una pequeña historia y me voy a ir a la pausa y después seguimos charlando porque les agradezco normalmente esta compañía en la noche. Nacho, quiero que me muestres un poco la última encuesta del gobierno. Sí. Pero yo quiero leer lo que hoy me contaron y final, porque hoy fue el presidente de Bariloche, etcétera, estuvo con el intendente Genuso, con los operadores turísticos. Pero al pasar le dejaron una carpeta, la trajo el presidente bajo sus brazos. Creo que lo va a utilizar Garabano o el propio presidente la semana que viene en algún acto. ¿Saben cuál fue la decisión del Superior Tribunal de Justicia en medio de la feria judicial en la ciudad de Río Negro que se conoció hoy? Yo se lo voy a leer. Terminar con los expedientes cosidos. O sea, el hilo grueso de algodón y las agujas colchoneras, que eran materiales indispensables en las oficinas del Poder Judicial de la provincia para coser entre sí los cuerpos que se iban sumando a cada expediente, la Corte decidió que a partir del 1 de octubre esta práctica se deje de hacer. Ahora le van a poner ganchitos, entonces los expedientes van a tener ganchitos o van a tener el otro ganchito. Ahora sí. Van a tener cliché. Ahora sí. Ahora vamos por todo. No, lo que Con pasa es, esa Paulino, que en realidad esto tiende a lo que va a ser el famoso expediente judicial, digital. Digital. Bueno, lo que pasa es que también hay otros riesgos ahí, pero pará. que hay que analizar. Dice que ahora todos los expedientes judiciales y administrativos, incluido el archivo general, pasarán a la nueva modalidad camino a la digitalización que esperan completar a futuro.
¿Cuándo? No se sabe. Pero en todos los fueros se termina en la idea de incorporar el expediente judicial recién en octubre, el expediente cocido, como hace 100 años. Sí. Digo esto porque le pedimos a la justicia una celeridad, pedimos una reacción que en este contexto muy difícilmente tengan. Salvo los buenos componentes que hacen mucho para lo poco mucho de justicia que tenemos, la verdad es que, francamente, es loable, digamos. No, es increíble que todavía exista algo que se llama Poder Judicial y funcione y todos los días alguien, no sé... Bueno, el área de ujería, así se llama, ujería, que es donde se dedican a hacer el tema del cocido expediente. Son 200 páginas por cada expediente. Escuchame una cosa, vos nos contaste acá que no podían hacer un Skype con un... ¿Sí? Bueno, fue el caso más evidente, lo de, tristemente, Timerman. Lo de Timerman fue tremendo. Pero pasó con otros y pasa cotidianamente con NNs que no conocemos, que no vemos habitualmente. Silvia, ¿esto qué demuestra? ¿Que está todo abierto? Yo lo que diría es que esto, desde mi punto de vista, reafirma un tema que me parece que hay que prestarle atención, y es que yo aquí disiento un poquito con lo que decía Pablo de León en relación a Cristina. Cristina se fue para volver. Hay que recordar exactamente cómo fue la salida de Cristina. Sí, la salida de Cristina fue una salida pensada, digamos, sin nunca bajar los brazos, con movilización. Yo no perdí, efectivamente. Yo no le entrego el atributo de mando porque... No le entrego el atributo de mando. No lo pierdo yo. Se fue con alta imagen positiva. Se fue se fue con el pueblo movilizado, digamos. Se fue sin arriar las banderas. Más gente despidió a Cristina que recibió a Macri. Pero sí, señor, efectivamente. El acto que hizo Cristina fue un acto de, bueno, espérenme que ya vuelvo. Y le costó ser senadora por la provincia, pero ella estaba convencida de que iba a ganar, toda su gente creía que iba a ganar, pero ella también en ese momento, digamos, se piensa que Cristina no es estratega. Yo creo que Cristina es una estratega realmente, tiene unos modos que por lo menos para algunas personas es muy difícil de comprender, por lo menos para mí, tiene una altura y de tolerar. Para mí también, pero realmente es una mujer política, es una mujer que no da puntadas sin hilo, y usó la campaña del 2017 para posicionarse para la campaña del 2019. Yo estoy como Miguel Ángel Pichetto, no tengo ninguna duda de que Cristina va a ser candidata a presidente. Daniel, viene más desempleo, recesión, pérdida de cuentapropismo, de changas, afectación real en la construcción y por consecuencia una sensación de malestar creciente en los sectores populares que pueden marcar un poco a fuego el clima de la calle, como hoy, con la gente movilizándose contra el fondo, aunque no mayoritariamente, pero digamos un núcleo duro que empieza a decir no al gobierno de manera más recurrente, ¿o no? No lo veo tan así. Creo que las fuerzas populares están favorecidas por algo que creo que es la fuerza más silenciosa, no es la que está protestando. La que está protestando es más la clase media, las clases más favorecidas, que ven perder privilegios con la suba de tarifas, que ven perder privilegios con la suba del dólar porque ya no van a poder viajar tan fácilmente al exterior, etcétera. Mientras que el otro núcleo tiene el beneficio de los planes sociales, el acuerdo con el fondo contemplan justamente la ampliación de la asistencia universal por hijo y los planes sociales si la cosa empeora. Pero ayer, mejor dicho, salió un informe monetario del Banco Central y el Banco Central dice, ojo que las cosechas van a empezar a repuntar porque cuando veamos la cosecha fina de trigo hacia noviembre, diciembre, ya no va a tener el efecto de la sequía, y cuando veamos la cosecha de soja y maíz hacia marzo, abril, mayo del año que viene, tampoco va a tener ni efecto de sequía y de inundaciones, y eso va a empezar a reactivar la economía hacia fin de este tercer trimestre. O sea que, según los números del Banco Central,
lo peor ya pasó. Por lo tanto, hay un clima claramente de que se venía en una suerte de bonanza creciente y eso se cortó abruptamente. Por eso la percepción que recogieron muy bien las encuestas de que el mal humor de la gente creció fuertemente, porque no se esperaba ese frenazo. Pero estamos lejos de estar en situaciones, si uno mira en la gráfica del cuadro de poliarquía, a muchos nos hacía recordar al 2001 prácticamente, y estamos tremendamente lejos de eso. O sea, se creó una sensación de que estamos en una flor de recesión y lo que pasó simplemente que caímos en estancamiento. Por lo tanto, la salida, el rebote, creo que va a ser mucho más fácil de lo que muchos piensan, pero seguramente habrá que esperar hasta fin de año o primer trimestre del 2019. Lo pasamos bien, me parece, ¿no? Sí, ya está la foto, ¿eh? ¿De Macri quién? y Lagarde. ¿Está? Ah, muy bien, ¿Está? muy Sí. bien. ¿En el Día del Amigo? Mirá, Ahí ahí está. El Día del Amigo. Con Juliana. Justo. Con Juliana. No la pega ni para el Día del Amigo. Perdón, se me escapó. Que nos tenemos que ir, Vani, claro. Y sí, me quedé Y sin sí. cucaracha, perdón. Doc, gracias, como siempre. No va a Gracias. cobrar Odebrecht. Gracias a vos. Odebrecht no cobra. no cobra. Está bien. La justicia le dijo no. Sigue, no insista más porque no va a cobrar. Bueno, al fin. Sí, qué sé yo. Nacho, ¿nos vemos el lunes? Nos vemos el el lunes. lunes. ¿Nos reencontramos, Doc? Nos vemos el lunes. Silvita, gracias por la generosidad placer, para un con placer. nosotros. Daniel, enorme Un gustazo. placer. Abrazo a Pablito de León. Desconocí algo, que se tenía que ir menos 20, con lo cual cuando dice la corte me dice, che, está mi mujer, está mi... La hija, ¿no? Sí, se tenía que ir, tenía el compromiso asumido con su familia, Pero no lo podía natural. postergar. Pablo, gracias. Ha sido un enorme placer tenerlo también aquí con nosotros. Grande. Bueno, gracias y hasta la próxima, que será pronto, Hasta la si Dios quiere. Muchas gracias.